Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar quiero felicitar el trabajo que durante todos estos días de debate en comisión se ha desarrollado, en particular saludando la labor del presidente que, como en el debate presupuestal, me refiero al presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, condujo de manera ecuánime una discusión ardua, larga, compleja, como corresponde a este tipo de debates. En segundo término, presidente, decir que la discusión a la que asistimos hoy es una discusión esencialmente política. Evidentemente están implicadas en este debate una serie de cuestiones económicas que pueden considerarse, leerse, evaluarse desde un punto de vista técnico, pero la política gobierna la economía, por lo menos ese es el paradigma en el que nosotros creemos, y en definitiva la discusión es de economía política, o sea, es de orientación, es sobre cómo asignamos recursos, es sobre cómo recaudamos, es sobre cómo adecuamos el marco presupuestal a contextos diferentes, porque en definitiva de eso se trata lo que tiene que hacer un gobierno. La discusión sobre el espacio fiscal, por ejemplo, que es la discusión que generalmente se da en este tipo de debates, es una discusión eminentemente política, o sea, no hay una ecuación que defina el espacio fiscal. El espacio fiscal es una definición política. Y como definición política responsable no puede ser voluntarista, y como definición política de cambio, nosotros somos un gobierno de izquierda, queremos cambios, queremos transformación, queremos avance social, tampoco puede ser cobarde. O sea, no se trata de imponernos limitaciones conservadoras que nos impidan avanzar, y tampoco se trata de pretender arar en el mar, hacer lo que no se puede. En todo caso, se trata de ir haciendo posible lo que consideramos deseable en un contexto determinado, en ciertas circunstancias históricas, en ciertas circunstancias económicas, sociales, etcétera, que como siempre están sujetas a lecturas, a interpretaciones, a valoraciones y a posicionamientos varios. Estas decisiones de política se dan en contexto tienen las cosas, y el contexto en el que se desarrolla esta rendición de cuentas es un contexto bien particular. El contexto en el que estamos dando este debate, y no me refiero solamente al contexto nacional, es el marco de una crisis económica profunda a nivel global. Una crisis capitalista de las que estamos habituados a encontrarnos, con algunas características distintas a otras crisis, porque ninguna crisis de este sistema es igual a la anterior. Pero sabemos por leer la historia, que el capitalismo es cíclico, que hay momentos de expansión y momentos de recesión, de retracción económica, y sabemos que eso tiene indudables consecuencias sociales. Capaz que lo primero que tendríamos que hacer, si queremos discutir en profundidad y con fundamentos el momento político y el momento económico que atraviesa el país, es enmarcarlo en esa crisis y caracterizarla adecuadamente. El sistema capitalista, lo hemos dicho en más de una oportunidad, ha sufrido cambios vertiginosos en las últimas décadas, se ha reconfigurado productivamente. Y esa reconfiguración productiva ha implicado una relativa desindustrialización de los centros, que se caracterizaban por ser esencialmente industrializados frente a países subdesarrollados o periféricos proveedores de materias primas, y un fortalecimiento de algunas economías que se han dado en llamar emergentes,
a partir de una reestructuración de lo que algunos denominan cadenas de valor, o sea, un sistema que se estructura en función de encadenamientos productivos, donde hay algunos eslabones que se desarrollan en algunas economías y otros eslabones que se desarrollan en otras, cada vez más gobernadas esas cadenas por grandes corporaciones multinacionales que resuelven sus inversiones y que resuelven la estructuración de esas cadenas en función, obviamente, de su lucro. Ese proceso se ha acelerado en el último tiempo. Y esa desindustrialización relativa de los países centrales ha implicado, por ejemplo, que en los Estados Unidos, la principal economía del capitalismo contemporáneo, los salarios de los trabajadores hayan caído de forma sostenida. Si miramos de punta a punta el último periodo, y sin embargo el consumo haya aumentado. Algunos pensaban que se había descubierto la pólvora, se amortiguaba un conflicto distributivo, el conflicto distributivo esencial de las sociedades capitalistas entre el capital y el trabajo, porque bajaban los salarios, lo cual obviamente es conveniente, como sabemos, al lucro de algunos, y a su vez aumentaba el consumo, que es el drama que tiene que sobrellevar la lógica capitalista cuando los salarios se deprimen, ¿no? Los salarios se deprimen, pero el consumo cae, por tanto, en un plazo relativamente corto empiezan a caer también las ganancias, por lo menos las que se configuran por consumo. Bueno, esto parecía que se estaba evitando, y lo que había en el medio era una brutal burbuja de crédito irresponsable, de crédito especulativo que estalló, dejando adentro a un montón de gente, a un montón de trabajadores, y obviamente haciéndole ganar de vuelta a los que siempre ganan en estos contextos, ¿no? Banqueros, los dueños del mundo, en definitiva, los que tienen más plata y más poder. Ese es el contexto en el que estamos parados, el contexto del estallido de esa crisis en el 2008, en el corazón de las finanzas en Estados Unidos, en Wall Street, que empezó a contagiarse, dicen algunos, a otras zonas. La situación en Europa es conocida, está evidentemente conectada con esto. Y algunos decían que había economías desacopladas o inmunizadas frente a la crisis. Entre esas economías se incluían a las nuestras, o sea, a las emergentes, básicamente a lo que se ha dado en denominar los BRICS, y por su conexión cada vez mayor con esas economías al resto de las economías subdesarrolladas o periféricas. Lo cierto es que ha quedado comprobado una vez más que no hay desacoplamiento, que no hay inmunización, que el sistema funciona como un sistema y que la crisis nos empieza a golpear a todos. Más temprano que tarde llega también a estas orillas del mundo. Y esa es la realidad en la que estamos parados. Yo no digo una situación de crisis en el Uruguay, porque todavía técnicamente no se ha configurado una crisis económica, sí una desaceleración de la economía que, de no revertirse, puede conducir a un escenario de ese carácter. Lo que hay sin duda es una crisis mundial, una crisis que lo que está generando es una economía global que no crece y un impacto sobre nuestras economías que son parte de ese sistema capitalista. Nosotros construimos nuestro presupuesto, diseñamos nuestro presupuesto, definimos el espacio fiscal, entre comillas, con una evaluación de lo que estaba pasando en el mundo. Yo digo que una evaluación demasiado optimista respecto de lo que nos podía pasar a nosotros. Y sí, sin duda, las previsiones que teníamos no se concretaron. Hubo un error reconocido por nuestro gobierno en las previsiones, que nunca son matemáticas, porque la economía no es una ciencia exacta, la economía es una ciencia social. La economía no puede prever de manera perfecta y exacta lo que va a pasar mañana, pasado o el año que viene. Y la verdad es que se equivocó el gobierno, pero se equivocaron todos los analistas privados, se equivocaron todas las consultoras internacionales, todos cometimos errores en relación a las previsiones de crecimiento del país. Y el país está creciendo menos de lo que preveíamos que iba a crecer.
por efecto, reitero, de esta crisis global que nos impacta y que está impactando duramente a la región. En algunos países de la región, mucho más duramente de lo que nos está impactando en este momento a nosotros. ¿Qué tiene que hacer un gobierno cuando sus previsiones en materia económica no se cumplen? Bueno, indudablemente tiene que adecuar su presupuesto a la nueva realidad. Por eso nosotros estamos a favor de que se corrija el presupuesto, de que esta rendición de cuentas no sea una rendición de cuentas que pase como si nada hubiera sucedido, sino que responsablemente asuma este cambio, asuma este dato de la realidad y lo incorpore al marco presupuestal. No que lo incorpore mecánicamente, es decir, no que si preveemos que el crecimiento del país va a ser X menos de lo que teníamos previsto, gastemos X menos. No es ese nuestro planteo. Nuestro planteo es evaluar los efectos combinados que puede tener cualquier medida que tomemos para adecuar, para corregir nuestro presupuesto en este contexto, pero corregirlo, adecuarlo, porque si no lo hiciéramos, estaríamos cometiendo un error bastante más grave que habernos equivocado en previsiones en las que nadie, además, acertó. Y no lo digo para socializar las pérdidas o socializar los errores, lo digo porque es otro dato de la realidad. En ese contexto, señor presidente, nosotros hemos asistido a una serie de discusiones, hemos participado en una serie de discusiones referidas a cómo realizar esa adecuación. Discusiones con compañeros del Poder Ejecutivo, porque integramos esa misma fuerza de gobierno, con nuestra fuerza política, con el movimiento social, que tiene cosas para decir, y muchas sobre esto. Y hemos discutido con el programa del Frente Amplio en la mano, hemos discutido con los compromisos que nosotros hemos asumido con la sociedad, bien presentes. No hemos discutido de matemática, no hemos discutido de sumas, restas o de ecuaciones exactas, hemos discutido de política, estamos discutiendo de política. Y es cierto que necesitamos darle sustentabilidad a nuestro proceso. Esto implica, por ejemplo, que nuestro endeudamiento no se vuelva insustentable. Uruguay es un país endeudado. En términos relativos, mucho menos endeudado de lo que estaba cuando nosotros asumimos el gobierno. Pero endeudado al fin, como todas las economías subdesarrolladas, periféricas, y también como muchas economías desarrolladas que tienen elevados ratios de deuda pública sobre su producto. El punto es que la deuda sea sustentable y nosotros no tenemos ni la maquinita de emitir dólares, ni las calificadoras a nuestro favor. Punto aparte, la dictadura de las calificadoras, ¿no? Que nadie las gobierna, que nadie las regula, que nos ponen nota y que determinan en gran medida, por lo que es un clima de expectativas, como le suelen decir en el mundo de los negocios, las decisiones de inversión y las distintas decisiones de los agentes económicos. Cierto es que ese endeudamiento tiene que ser un endeudamiento sustentable y en eso ha trabajado el Frente Amplio durante todos estos años y vuelve a trabajar ahora. No podemos no tomar medidas sobre el déficit fiscal porque de lo contrario tendríamos problemas mayores. Esa es una primera conclusión a la que llegamos. Ahora bien, ¿cómo se toman medidas sobre el déficit fiscal? ¿Se toman mirando solamente el déficit fiscal como si fuera una especie de fetiche, un número mágico que resuelve la realidad? No, nosotros no acompañamos ese discurso, ese planteo, esa concepción de la economía y de la política. Para nosotros el déficit fiscal es un elemento más a considerar, pero no es el único y tampoco es el principal. Tampoco es el principal. Lo principal para nosotros es que el país siga distribuyendo. Que el país siga distribuyendo ingreso, que el país distribuya más riqueza, cosa que nos ha costado bastante más en estos años. Que el país avance en mejores condiciones de vida para la mayoría de nuestro pueblo, para los trabajadores, para los que viven de un salario, para los que no tienen un futuro asegurado por la riqueza que tienen acumulada. Esa es nuestra inquietud principal. Nuestra inquietud principal es que las políticas sociales que hemos venido llevando adelante puedan fortalecerse, recrearse, mejorarse.
Nuestra inquietud principal es que todo eso pueda hacerse sustentablemente para que no sea pan para hoy y hambre para mañana. Y en ese marco estamos trabajando, en esa tensión. Sin duda que esta ha sido una discusión muy tensionante, muy tensionada y lo va a seguir siendo. Porque la realidad está hecha de contradicciones. La realidad no es lineal, la realidad no es homogénea, la realidad es compleja y debe analizarse y gobernarse en esa complejidad. Entonces nosotros hemos dicho, señor presidente, que estamos de acuerdo con reducir el déficit fiscal, pero que no estamos de acuerdo en reducir el déficit fiscal a costa del programa que hemos comprometido con la ciudadanía. No estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo ahora y no vamos a estar de acuerdo el año que viene ni el otro. Tenemos que tomar medidas, pero tenemos que armonizar esas medidas con los objetivos de política pública que hemos comprometido con la sociedad y que hacen a las condiciones de vida de la mayoría de nuestro pueblo. Y por eso no tomamos el atajo de un ajuste fiscal del tipo el que se está desarrollando en la Argentina o el que se está desarrollando y se desarrolló incluso desde hace tiempo en Brasil. No tomamos la decisión de un ajuste fiscal tradicional de derecha al estilo neoliberal, no tomamos una decisión de hacer un shock brutal sobre el gasto público, ni tampoco la decisión de aumentar impuestos al consumo, como se tomaron en otros momentos. Por eso las comparaciones en esta discusión no son odiosas, como se suele decir. Son un elemento de la historia a tener en cuenta porque hacen a concepciones de política y en particular de política económica. Nosotros no decidimos hacer un shock sobre el gasto recortándolo indiscriminadamente. Nuestro gobierno ha trabajado sobre los incrementales de gasto discutidos en el presupuesto, ni siquiera sobre la línea de base del gasto. Nuestro gobierno ha dicho no vamos a aumentar impuestos al consumo, por el contrario, si podemos bajarlos lo vamos a bajar, garantizando que lleguen al consumidor, no que se los queden algunos vivos en el medio. Nuestro gobierno ha dicho que las modificaciones impositivas que por este contexto tenemos que desarrollar para obtener nuevos ingresos no van a ser modificaciones impositivas que afecten a los sectores de recursos más bajos. Nuestro gobierno ha dicho que el esfuerzo fiscal en lo que refiere a los ingresos tiene que ser progresivo, como lo planteamos desde el inicio de nuestra reforma tributaria. Y eso, señor presidente, es diametralmente opuesto a lo que se ha hecho en otros contextos en los que ha tocado hacer correcciones a la política fiscal del Estado. Nosotros no creemos que esto se resuelva con un shock sobre el gasto público. Esto es lo que han planteado algunos señores legisladores de la oposición, lo han dicho con claridad, no debieron tocarse los ingresos, había que tocar solamente los gastos y había que reducir el déficit incluso más de lo que nosotros estamos proponiendo reducirlo. Y para eso había que recortar mucho más el gasto público. Yo quisiera saber cómo se hace un recorte tan brutal de gasto, porque lo que he visto, la verdad, como propuestas de ocasión para salir del paso, para plantear que se quiere blindar el gasto social, son propuestas que en verdad hacen recortes parejos en determinados rubros de gasto público sin importar a qué sector afecte. La verdad que no me parece, francamente, una propuesta seria, real, de reducción de gasto público. Claro, se pretende un shock sobre el gasto porque la visión neoliberal es que en realidad el Estado tiene que achicarse. Y esto es lo que se ha querido instalar en esta discusión, un poco más matizadamente que otras veces porque, claro, siendo oposición se puede centrar el debate, y es legítimo que se haga, en la crítica a las medidas que propone el gobierno, pero cuando se plantea la pregunta sobre alguna propuesta, lo que termina resultando es una idea muy vieja, archiconocida, muchas veces aplicada, de decir achiquemos el costo del Estado, bajemos el costo del Estado, eso que uno veía pegado en algunas 4x4 por ahí, bajemos el costo del Estado. ¿Y qué es el costo del Estado? El costo del Estado es muchas cosas, indudablemente, pero uno de los pilares del proceso
de crecimiento con distribución que ha tenido nuestro país en estos años ha sido el aumento del gasto público. Y nosotros lo reivindicamos. Porque ese gasto público ha aumentado, sobre todo incrementando gasto social. Y Uruguay es el país de América del Sur que tiene mayores niveles de gasto social sobre el gasto público. Y ese es un dato importante, interesante, porque hace a las políticas que hemos desarrollado en estos años que han revertido indicadores muy graves que teníamos en materia social antes de asumir el gobierno. Entonces, no estamos dispuestos a hacer ese shock brutal sobre el gasto, porque no hay forma de hacerlo sin afectar esas áreas. No las hay. No las hay sin afectar empleo. No hay forma de hacerlo sin afectar políticas sociales, porque además cualquier recorte de gasto es recesivo. Incluso el que nosotros vamos a hacer, cualquier recorte de gasto es recesivo. No hay recorte de gasto que pueda ser expansivo, por lo menos si tiene alguna significación en el presupuesto. Y la verdad es que en un contexto de desaceleración, tomar medidas brutales, duras, radicales sobre el gasto, lo único que va a producir es más recesión, o es recesión, que es en definitiva una de las cosas que se está tratando de evitar. Nosotros no creemos en la contradicción Estado-personas, no pensamos las sociedades de ese lugar. Acá se ha dicho eso, bueno, que ajusten al Estado y que no ajusten a la gente. ¿Y qué es el Estado? ¿Qué es el Estado? ¿Una abstracción? ¿Para quién juega el Estado? ¿Para los empleados públicos, como se quiere instalar por ahí la idea? ¿Para los que estamos acá sentados o para el que tiene una responsabilidad política en el Poder Ejecutivo? ¿O el Estado, según ha quedado demostrado en estos años, juega cuando quiere a favor de la gran mayoría de la gente? ¿Qué es esa contradicción Estado-persona si no es una excusa para reducir un factor de poder político democrático, que es el Estado tomando decisiones de política pública, asignando recursos y no dejando que el mercado haga lo que quiera? Que en contextos de desaceleración y en contextos de crisis, lo que hace el mercado es socializar las pérdidas y obviamente concentrar las ganancias, porque hay algunos que no pierden nunca. Así que nosotros no estábamos dispuestos a transitar ese camino. Y nos pusimos a discutir sobre qué correcciones se le podían hacer al presupuesto para lograr estos objetivos fiscales sin hacer eso. Y ahí apareció la discusión del IRPF, que fue dura entre nosotros, Fue dura entre nosotros, y por eso hubo modificaciones a la propuesta original, sobre las deducciones, sobre las tasas, etc. Aparecieron algunas otras propuestas que yo quiero reivindicar acá. Nosotros, por ejemplo, con unos cuantos grupos del Frente Amplio, propusimos, señor presidente, aumentar el impuesto al patrimonio. Y lo vamos a seguir proponiendo porque estamos convencidos de que hay que hacerlo. No estuvo de acuerdo nuestro Poder Ejecutivo de hacerlo en este momento. Nosotros lo seguimos reivindicando. Creemos que hay que aumentar impuestos a la riqueza, que hay que aumentar impuestos a la propiedad. Creemos que ese es el camino. Y se nos podrá decir de parte de algunos señores legisladores que eso está mal, que no están de acuerdo, que no es una buena medida. Estoy seguro, a juzgar por su propia historia y por la política que han aplicado, que a la bancada de la oposición, por lo menos de la mayoría de la oposición, jamás le parecería esta una buena alternativa. Por su concepción económica. Y está bien, digamos, es legítimo. También es legítimo que nuestro Poder Ejecutivo haya entendido que en este contexto no era la mejor medida para tomar. Nosotros no compartimos esa idea. Lo quiero decir acá. Creemos que hay que ir por ese camino. Creemos que en el 2017 nosotros vamos a tener una discusión presupuestal grande por segunda vez, porque hicimos un presupuesto básicamente a 2 años, y que la única forma de poder seguir adelante con nuestros compromisos programáticos y con nuestro proceso de distribución y de avance social es tomando medidas en esa materia. Así que no compartimos la idea de que no haya suba de impuestos a esos sectores que concentran riqueza y que concentran altos ingresos en el país. Así que vamos a seguir proponiendo esto. Lo vamos a seguir planteando. Hoy no tenemos consenso interno para hacerlo, pero lo vamos a seguir planteando.
Vamos a seguir planteando que se incrementen los recursos para la educación, no solo que no se reduzcan, que se incrementen los recursos para la educación, porque tenemos una meta muy clara en nuestro programa, que es tender al 6% del PBI en educación. Y es más, dijimos en la campaña que llegábamos al 6%, no solo que íbamos a atender. Así que vamos a seguir trabajando para eso, lo vamos a seguir planteando. Lo vamos a seguir planteando. Y yo estoy convencido que lo vamos a hacer, porque se ha ratificado una y otra vez que vamos a cumplir con nuestro programa. Nosotros vamos a trabajar para que eso suceda. Y sabemos que muchas organizaciones de la sociedad también van a trabajar para que eso suceda. No estamos convencidos de que la oposición política, o por lo menos la mayoría, o la gran mayoría de la oposición, vaya a trabajar para que eso suceda. Básicamente porque es algo que no le importó cuando fueron gobierno. A nosotros sí nos importó, porque ahora se quiere mirar una foto y discutir una foto. No la película del crecimiento del gasto educativo que tuvo el Uruguay en estos años. No la película del crecimiento del gasto social que tuvo el Uruguay en estos años. Eso lo hicimos nosotros. Eso lo hicimos nosotros y muchas veces aguantando duras críticas, no del movimiento social, duras críticas de algunos partidos de la oposición. Así que nosotros vamos a seguir trabajando en esa dirección. Porque además en contextos donde la economía aprieta, las contradicciones se agudizan. Eso todos lo sabemos. Nosotros decimos la lucha de clases se agudiza. Algunos dicen que ese es un concepto perimido, viejo, que no existe. Bueno, la puja distributiva, si le quieren poner, que es una expresión en todo caso de la lucha de clases, al menos en nuestra concepción, se agudiza. Y nosotros sabemos dónde está la línea, Sabemos dónde está la línea. Obviamente tampoco eso es matemática, ni es un decreto, ni es una declaración. Es producto de un análisis social, político, económico. Pero las contradicciones se van a agudizar, se están agudizando. Y nuestro posicionamiento es este que acabo de describir, que tenemos que trabajar en este quinquenio para financiar los compromisos programáticos que hemos asumido, porque si no nuestro proceso de cambio se va a estancar y si se estanca va a retroceder, porque esa es la historia de los procesos populares, esa es la historia de los procesos de avance social en América Latina y en el mundo cuando vienen contextos donde la situación económica aprieta. Así que eso para nosotros es una definición política, que la vamos a discutir en el seno de nuestro Frente Amplio, porque no sacrificamos la herramienta, no somos tan miopes, no tenemos una mirada tan cortoplacista. Es una herramienta que le costó demasiado a nuestro pueblo, demasiado, como para sacrificarla en una mirada coyunturalista. Es un debate estratégico el que tenemos que dar, y lo tenemos que dar este año, porque tenemos algunos dilemas para enfrentar. Esa es nuestra visión, esa es nuestra percepción de las cosas. También sabemos que no va a haber salida constructiva si no es con unidad. Si no es con unidad del campo popular, obviamente. ¿Qué otra unidad puede producir avance a favor de los más, de las mayorías? Por eso nos preocupa que se erosione nuestro bloque social, por eso nos preocupa que las tensiones se vuelvan contradicciones antagónicas que nunca debieron ser. Y por eso vamos a trabajar para evitarlo, y por eso sabemos que también hay un movimiento social responsable en este país que va a trabajar para evitar que eso suceda, porque si no, sabemos quiénes ganan. Es difícil porque el sistema tiende a cortar el hilo por el lado más fino. Y estamos metidos adentro de eso. Así que implicará mucha discusión, mucho debate político, mucho trabajo, mucha construcción, mucha movilización y mucha escucha, mucho diálogo. Ningún autoritarismo, ningún cerrarse a la banda, ningún creer que las cosas se resuelven en un escritorio. Lo vamos a discutir con la gente. Y si alguna cosa no podemos hacer o no podemos hacer como pensábamos, también lo vamos a discutir con la gente dando la cara. Debatiendo con honestidad, con convicción política y también con sentido de la unidad de la izquierda social y política que nos permitió llegar hasta aquí. Nosotros
Obviamente estamos preocupados por el debate presupuestal, que no empieza ni termina ahora. Estamos preocupados por los salarios, estamos preocupados por los precios y creemos, aunque probablemente los legisladores de la oposición tampoco estén de acuerdo con eso, creemos, señor presidente, que los precios hay que regularlos, hay que trabajar sobre ellos. Ya voy cerrando, me quedan dos palabras. Presidente, creemos que esta discusión tiene que darse en esa perspectiva de avance histórico del que estamos hablando, teniendo en cuenta que estos procesos tienen avances y retrocesos, pero que son procesos que tienen que ir en una dirección. Termino diciendo, señor presidente, que hay algo sustantivo que ya hemos logrado. En esta sala, y yo haciendo un acto de fe, igual que hacía el diputado Pablo Abdala sobre las palabras de Rastori, quiero decir que hago un acto de fe sobre sus palabras. En esta sala tenemos que creer que hay diputados de la oposición que fueron parte de gobiernos, que suspendieron los consejos de salario y la negociación colectiva, que hoy se preocupan por las pautas salariales. Vaya avance, señor presidente, para la sociedad uruguaya. Gracias. Presidente, como mi calidad de miembro informante me